viernes en TN23 es momento del segmento Contraste, hablando de distintos temas de coyuntura, no solo nacional, sino internacional. Y mañana se conmemora el Día Internacional Libre de Bolsas Plásticas y este es un tema muy importante porque impacta al ambiente y por supuesto esto tiene repercusiones en la salud de las personas, pero también en el desgaste de la flora y la fauna. Conoceremos en la siguiente nota cómo está el contexto a nivel mundial sobre el uso de bolsas plásticas. En los últimos años, el consumo de plástico se ha convertido en un problema ambiental porque se tiene la cultura de utilizar y tirar. La demanda incontrolada de las bolsas tiene como destino final vertederos, calles, ríos, lagos, mares, océanos y otros. ¿Sabía que las bolsas de polietileno tardan más de 4 siglos en degradarse completamente? Se ha convertido en uno de los objetos más contaminantes del planeta, dañando la diversidad biológica marina. En el 2018, unos pescadores en el mar de Tasmania, Australia, pescaron un tiburón tigre y encontraron decenas de bolsas en su estómago. Producir una bolsa toma segundos. Se gasta menos de 30 minutos desde las tiendas o comercios para llegar a casa y tarda más de 500 años en degradarse. En el mundo se utilizan más de 1 trillón de bolsas plásticas. De esa cifra, menos del 1% son recicladas. El proceso de reciclaje es costoso porque cuesta 100 veces más reciclarlas que producirlas. Al año y a nivel mundial se utilizan 100 millones de barriles de petróleo en la fabricación de las bolsas plásticas. Para reciclar una bolsa de plástico, debes seguir las siguientes fases: separación, control de calidad del material, fundido de plástico, empuje a través de un extrusor, se obtienen pequeñas piezas de plástico y finalmente se obtiene un nuevo producto. Veíamos el impacto que tiene el uso no solo de bolsas plásticas, sino de distintos objetos como por ejemplo Duroport y estos desechos sólidos que no son sustentables obviamente al ambiente. Hemos consultado con un ambientalista quien nos da más detalles sobre la situación que está en el mundo, pero también enfocándonos en Guatemala. Pues creo que hace falta digamos que su implementación ocurra un poco más en serio. Vemos que el problema del plástico, de los plásticos de un solo uso es algo bastante serio, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Quizá vale la pena mencionar algunos de estos datos para entender la magnitud del problema que hablamos. Y por ejemplo, algunos estudios muestran cómo en el 2015 a nivel global se produjeron 322 millones de toneladas de desechos plásticos. Esto es un montón. Desde el 55 al 2015, el mismo estudio menciona que fueron casi 7.8 millardos de toneladas de desechos plásticos que se arrojaron al ambiente. Una buena parte de esto, al menos entre 8 y 12 millones de toneladas, van todos los años a parar al mar. Aunque ha habido esfuerzos para disminuir el uso de bolsas plásticas, se estima que en un minuto las personas en el mundo utilizan 1 millón de bolsas plásticas, lo que equivale al año a 500 millardos. Hablamos de más de 100.000 mamíferos marinos que mueren todos los años, más de 1 millón de aves marinas también que mueren por año. Y se ha llegado a estimar incluso que para el 2050 habrá más plástico en el mar que peces. Y algo de esto es importante también mencionar por el hecho de que nos regresa después a los humanos. Ya hay estudios que muestran cómo los microplásticos, es decir, cuando estos plásticos se van deshaciendo en partes más pequeñas, ya están presentes en la sangre humana. Otros estudios muestran cómo el 90% de la sal de mesa contiene microplásticos a nivel global también. Se ha vuelto común ir de compras y regresar con al menos una bolsa plástica. Regularmente, estas no son reutilizadas y se desechan. De bolsas plásticas, tendríamos que favorecer el uso de plásticos que sean reciclados, es decir, que ya han sido utilizados nuevamente, pero como le mencionaba anteriormente, la magnitud de este problema es tal que no alcanza solo del lado del consumidor, es decir, de nosotros.
¿Y qué pasa en relación a la normativa en nuestro país? Recordemos que en el 2019 se aprobó una normativa para evitar el uso no solo de bolsas plásticas, sino también de Duroport y otro tipo de objetos que realmente se pueden reciclar. Sin embargo, al momento de consultarle a las autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, indicaron que esta normativa no se tenía un manejo integral de los residuos y desechos sólidos, y es por ello que están trabajando en una propuesta que podría ser presentada en alrededor de un mes y medio, en donde se tengan más detalles sobre cómo se deben manejar los residuos y desechos sólidos, no solo desde los hogares, sino desde distintas industrias. Desde el año pasado se ha venido trabajando en una normativa que regule los residuos y desechos sólidos de tipo domiciliar o comunes, con la finalidad de que estos tengan un manejo sostenible. Este reglamento contempla que en su primera etapa exista una clasificación primaria, es decir, orgánico y inorgánico desde su origen, tanto a nivel de domicilios o industrias. Este reglamento lo hemos trabajado conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, de Asistencia Social, el sector privado, las municipalidades, que conlleven un manejo sostenible de los residuos y desechos sólidos, tratando de valorizarlos y reciclarlos, pero sobre todo bajo un enfoque de economía circular. Regula todas las etapas de la gestión integral de los residuos y desechos sólidos, desde su origen, desde la recolección, desde el acopio o transferencia, desde el tratamiento y por último la disposición final. Así también busca el tema de eliminar los vertederos a cielo abierto, que principalmente afecta tanto a laderas, barrancos, áreas protegidas, nuestros ríos, nuestros lagos y por último nuestros mares. En efecto, nosotros hemos visualizado que este reglamento tendría un impacto a nivel local, sobre todo en las municipalidades. Lo que han mencionado las autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales es que se busca este enfoque de economía circular, es decir, cada objeto tiene un ciclo de vida, pero lo importante es que este no termine, sino que continúe otro. Al momento de consultarles también sobre el manejo de los desechos sólidos, han indicado que las municipalidades en general tienen la obligación de realizar este tema, pero no es solo trabajo de las autoridades, sino también de la población en general. Municipalidades, el Código Municipal, el artículo 68, inciso A, establece que deben elaborar todos los planes, programas, políticas y proyectos relacionados al tema de la gestión integral de los residuos y desechos sólidos. El Ministerio de Ambiente ha brindado acompañamiento y asistencia técnica a las municipalidades para que desarrollen planes municipales para gestión integral de residuos y desechos sólidos, caracterización de los residuos y desechos sólidos que se generan en su municipio, porque esto es muy importante, conocer la cantidad, el volumen y las características que mi municipio genera. El Ministerio de Ambiente ha hecho una campaña fuerte por instrucciones del ministro Rojas en la educación ambiental. Hemos lanzado una campaña de concientización a través del proyecto Hace tu parte, no más basura. Cabe resaltar que tenemos una buena aceptación por parte de las municipalidades, más de 10 departamentos de la República se han sumado a esta campaña que busca cambiar, pero sobre todo concientizar lo que el artículo 97 de nuestra Constitución Política de la República establece, que tanto el Estado, las municipalidades, pero sobre todo todos los ciudadanos somos corresponsables, y es importante que desde que adquiramos un producto conozcamos cuáles son sus características, sobre todo el uso que le vamos a brindar, la temporalidad, para ver si es adecuado o no conforme a lo que nosotros necesitemos. Es decir, mucho del uso de cualquier tipo de producto va a depender de los patrones de consumos que nosotros realicemos y de las acciones que desde lo individual, sumado en lo colectivo, van a hacer una diferencia muy importante en el país. Es importante abordar este tipo de temas ya que son un impacto al ambiente, y ya escuchaba usted al ambientalista, se espera que en el 2050, si seguimos así, en los océanos haya más bolsas plásticas que peces, así que hay que reducir nuestra huella ambiental, y es por ello que nosotros acá en TN23 abordamos este tema.